Bienvenidos a la cuarta semana de estudios sobre la historia de la Iglesia. Les recuerdo que deben escribir y subir a la plataforma sus informes de lectura, el trabajo sobre la vida de un personaje de la Reforma, y ya deben estar definidos sobre el tema que deben escribir para la última semana. Les felicito, han hecho un buen trabajo, su participación ha sido excelente. Para esta semana estudiaremos el movimiento misionero evangélico. En el siglo XVIII el mundo había cambiado. España y Portugal ya no tenían el control político y militar de tiempos pasados. Inglaterra inició un proceso que la transformaría en un imperio. Junto a otros países europeos como Francia, Holanda y Bélgica, empezaron una era colonial sin precedentes. Sus objetivos eran eminentemente comerciales. Su mirada estaba puesta en las materias primas que se podían obtener de las colonias y que permitieron el desarrollo de lo que llamamos la revolución industrial, logrando el progreso económico extraordinario de estas naciones que hoy llamamos del primer mundo. Estaban haciendo el intercambio comercial internacional. La colonia como concepto vivía su hora de mayor auge. En este ambiente, la misión de Dios a través de la Iglesia evangélica comienza a dar sus primeros pasos hasta transformarse en el gran movimiento misionero que hoy conocemos. Paralelamente, los siglos XVIII y XIX fueron testigos de una serie de avivamientos que dieron impulso a la obra misionera mundial, beneficiando la misión por este intercambio internacional y la apertura de rutas que acercaron a los pueblos no evangelizados. La tarea de la Iglesia experimentó un despegue de alcances mundiales. Es interesante notar que se da una correlación entre este ímpetu misionero, la apertura de nuevas áreas comerciales y la ocurrencia de avivamientos al interior de la Iglesia. En nuestro texto se describen 5 de estos grandes avivamientos ocurridos en los últimos 300 años. El primero ocurre al interior del pietismo, el avivamiento que comenzó en Herrnhut, Alemania, que describimos en el capítulo anterior. El segundo se dio entre 1790 y 1820. Este segundo movimiento ocurre en las Islas Británicas y en los Estados Unidos, dando a luz a una cantidad importante de sociedades misioneras. El tercer gran avivamiento tuvo lugar entre 1857 y 1859 en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, en un periodo bastante extendido. El cuarto avivamiento se fecha entre 1900 y 1910, dándose simultáneamente en muchos países. Este comenzó en Gales y luego se propagó a otros lugares del mundo. En un periodo de 10 años, 5 millones de personas se convirtieron en cristianos. El quinto avivamiento comenzó en 1948 entre estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Después de estos avivamientos descritos y hasta la fecha, se han registrado otros movimientos de carácter más local y de menor alcance en relación con la misión. Solo los grandes avivamientos de los siglos XVIII y XIX impulsaron el movimiento moderno de las misiones protestantes. Veremos ahora cómo este impulso misionero se encarnó en la Iglesia a través de hombres de gran valor y determinación. Ellos vienen a ser nuestros héroes de la fe. Recordamos del capítulo anterior cómo los moravos interpretaron su rol de voceros mundiales de la fe evangélica, siendo pioneros en el trabajo misionero. Luego vino Guillermo Carey, a quien se le conoce como el padre de las misiones modernas. En 1792, Carey se embarcó con su esposa e hijos para Calcuta, en la India. Carey era un pastor bautista y zapatero de profesión. Guillermo tuvo que enfrentar diversos obstáculos, tales como la falta inicial de financiamiento
y la oposición política de los empresarios ingleses. Su tarea fue la traducción de la Biblia a diversos idiomas de la India. La Sociedad Misionera Bautista fue fundada por el trabajo de este misionero, iniciándose el periodo de las misiones denominacionales. Diego Thompson. En 1818, el escocés Diego Thompson, colportor de la Sociedad Bíblica, llegó a Buenos Aires, donde le fue permitido establecer el sistema lancasteriano de educación usando el Nuevo Testamento como libro de texto. Diego Thompson había establecido escuelas en Argentina, Uruguay y Chile. Después viajó a Perú, Colombia y México. Hudson Taylor. Este misionero iba a ser pionero en establecer el concepto de misiones interdenominacionales llamadas misiones de fe. Taylor desembarcó en Shanghái, China, en 1854. Sintió un llamado a trabajar en este vasto terreno blanco. Él llevaba la ropa al estilo chino. Taylor fundó la misión para el interior de la China. En 1895, Taylor dirigía un grupo de 641 misioneros. David Livingstone. África fue el campo misionero al que Livingstone se sintió llamado y a la que dedicó toda su vida. Livingstone nació en 1813 en una familia profundamente cristiana. Se recibió como médico y fue ordenado en 1840. Ya en África se unió a Robert Moffat, que trabajaba entre la tribu Bantú. Se casó con una de sus hijas y luego ella y sus hijos tuvieron que regresar a Inglaterra por motivos de salud y solo después de 16 años tuvieron la posibilidad de reencontrarse. Para evangelizar a los africanos, David Livingstone recorrió miles de kilómetros, tomó notas, hizo observaciones, sanó enfermos, predicó el Evangelio y en general se ganó la buena voluntad de los africanos. Livingstone regresó a Inglaterra como un héroe. Sus estudios como explorador fueron reconocidos por la Real Sociedad Geográfica de Inglaterra. Sus descripciones del tráfico de esclavos sacudieron las conciencias de Europa. Regresó a África como agente del gobierno con su esposa, pero trágicamente ella murió. Livingstone continuó sus viajes hasta su muerte. Francisco Pensotti. El misionero que encarna el espíritu de la misión en América Latina fue Pensotti. Los primeros ministros protestantes llegados a nuestros países fueron inmigrantes procedentes de Europa, anglicanos, luteranos y otros, vinieron a nuestra tierra, pero solo para servir a sus propios connacionales. En este periodo no había libertad de culto, ya que la separación entre Estado e Iglesia es un concepto más moderno. Francisco Pensotti, quien se había convertido en Montevideo, fue enviado al Perú para difundir y vender la Biblia. En esta tarea, que permitía a Pensotti evangelizar, fue arrestado en Lima y acusado de violar el artículo 4 de la Constitución, que decía: el Estado profesa y protege la religión católica apostólica romana, excluyendo todo otro culto público. Sin embargo, por su influencia y por lo injusto de su encarcelamiento, se introdujo en el Perú un concepto de mayor liberalidad religiosa. Para los albores del siglo XX, el arribo de misioneros comenzó a ser cada vez mayor, estableciendo la obra evangélica desde el norte de México hasta el sur de Argentina y Chile. Hoy, cada país goza de una libertad religiosa que nuestros primeros padres misioneros no conocieron. Ya a fines del siglo pasado hasta hoy, la situación ha ido cambiando. Es la iglesia nacida de movimientos misioneros, esta iglesia del tercer mundo, la que está comenzando a enviar una cada vez mayor cantidad de misioneros a los sectores del mundo menos evangelizados, incluso a los propios Estados Unidos y Europa. Nosotros somos testigos y protagonistas de esta nueva ola de influencia de Dios sobre el mundo.
y nos toca responder con visión, esfuerzo y generosidad para llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones. Como en el pasado, otros vinieron a compartir con nosotros las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga.